Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Yo soy Valeria Rebolledo, soy investigadora del CREFAL y en esta ocasión voy a moderar la mesa. Es la mesa 2, el tema es estrategias de reducción de riesgos normativas y protocolos del sector educativo, casos de países. Nos acompañan de Perú, Paraguay y Costa Rica. Voy a presentar a nuestros panelistas. Contamos con la presencia de Heidi Rosa Plasencia. Ella es licenciada en Biología y Educación Ambiental por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Educación de Perú. Fue especialista del área de Educación Comunitaria Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, en los que han sido encargada de organizar simulacros nacionales escolares y brindar asistencia técnica. Actualmente es coordinadora de respuesta educativa. También contamos con la presencia de Elena Mabel Caballero. Ella cuenta con estudios en innovación educativa para el desarrollo docente. Actualmente es jefa del Departamento de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay. Se ha especializado en gestión de riesgos, emergencia educativa, sanitaria y educación vial. Ha colaborado en la elaboración y publicación de materiales como guías didácticas para docentes en emergencia y el Plan Nacional de Educación para la Gestión de Riesgos. Finalmente, contamos con la presencia de Reinaldo Ruiz Brenes, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en la administración pública. Actualmente es director de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces vamos a dar inicio a la mesa. Primero iniciamos con Heidi Plasencia. Hola, muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Heidi Plasencia Aranda y soy como responsable coordinadora del equipo de respuesta educativa del sector educación, del Ministerio de Educación de Perú. Bueno, yo tengo que contarles algo muy importante, de seguro. Si me permiten, tengo que contarles que Perú es un país maravilloso. Es un país maravilloso porque cuenta con 3 regiones importantes, muy valiosas, con muchos recursos importantes, que son los medios de vida de toda la población a nivel de país. Importamos muchos recursos, es maravilloso. Siempre uno tiene que sacar de alguna manera lo más lindo de su país, ¿no? La gente además, así como yo y como mis compañeras, somos también muy amigables, ¿no? Pero no todo es bonito, porque mi país también tiene, de alguna manera, eventos adversos que afectan fuertemente e impactan mi país. Entonces, nosotros a partir de ello, y viendo unas normas internacionales, tenemos que partir de poder ayudar a nuestro país en implementar políticas educativas, políticas nacionales que nos puedan ayudar de alguna manera a implementar acciones importantes para mitigar los riesgos de desastres, de reducir los riesgos de desastres que están en las diferentes zonas, en los diferentes puntos de mi país, que es Perú. Muy bien, vamos a ir a las normas internacionales. Más que una norma, es un marco que nos da, ¿no? El marco de Sendai. El marco de Sendai fue una conferencia mundial de las Naciones Unidas, en las cuales que de alguna manera propusieron o qué acuerdos quedaron en esa conferencia internacional. Los acuerdos fueron aprobar, ¿no?, un marco para la reducción del riesgo de desastres y que estos lineamientos caían en todos los países
definitivamente que eran más afectados a nivel internacional. Otro punto de acuerdo fue concluir la evaluación de la aplicación, ¿no?, del marco de acción de Hyogo. Si bien es cierto, terminó en el 2015, ¿no es cierto?, este marco de Hyogo, pero quedaron aún algunas acciones que evaluar, ¿no?, que se habían implementado a nivel de nuestro país. Y lo venimos haciendo, lo seguimos haciendo, porque no toda implementación de acción queda ahí. Siempre tiene que tener una evaluación de cómo es que tú aplicas acciones, ¿no?, de reducción de riesgo de desastres. El otro punto de acuerdo fue determinar las modalidades de cooperación basadas en los compromisos para la aplicación de un marco para la reducción de riesgos de desastres. Bien, con ese marco grande que tenemos y con esa directriz que tenemos que cumplir con un acuerdo internacional que fue sumamente importante, nosotros como país implementamos políticas educativas en el marco de la gestión de riesgo de desastres. Siguiente, por favor. En el marco de la educación de defensa nacional y gestión de riesgo de desastres, nosotros, a nivel país, hemos implementado las siguientes políticas. Una es la ley de educación. La ley de educación ha insertado, ¿no?, ha incluido, o está incluida dentro de la educación, ¿no?, el tema de la educación peruana debe contribuir a formar una sociedad democrática, ¿correcto? Una solidaria, justa, inclusive, próspera, tolerante, ¿correcto? Pero esta ley de educación de Perú tiene un reglamento en las cuales incluye el tema de gestión del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ese fue un logro grande que tuvimos como país, incluir líneas de acción de reducción de riesgo de desastres en nuestro país, en nuestro sector educación. Entonces, ello nos aperturaba muchas puertas para poder nosotros implementar acciones de prevención, de reducción, de respuesta y rehabilitación en nuestro sector educativo. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos un decreto supremo, ¿no?, que es el número 11/2012 de la PCM, en las cuales dice que incorpora la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como política nacional. Eso fue un gorro enorme también para que los sectores, todos los sectores, educación, transportes y comunicaciones, defensa y todos los sectores que tenemos a nivel de país, incorporen dentro de su plan operativo institucional el tema de gestión de riesgo de desastres como política, así como nosotros lo hemos hecho en el sector educación. Muy bien, tenemos también la política nacional de gestión de riesgo de desastres. Tenemos una resolución ministerial que mira los lineamientos para la constitución de grupos de trabajos sectoriales. Es una estrategia sumamente importante, porque cuando se da la gestión de preparación, la gestión preventiva y todos los procesos que tienen que ver la gestión de riesgo de desastres, ¿no es cierto?, tenemos que organizarnos. ¿Y cómo nos organizamos para poder mirar todas estas líneas de preparación, de respuesta, de rehabilitación? Tenemos que tener una organización con funciones específicas, claras, bajo responsabilidad, ¿no? Entonces, esta fue una política importante en la cual nosotros pudimos, como Ministerio de Educación de Perú, conformar nuestros grupos de trabajo, porque la ley del SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, lo establecía así, que tenías que implementar, o tienes que implementarlo, o serás también sancionado. Es también bien radical, ¿no? Muy bien. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Plan AGER, nosotros lo tenemos desde 2014 al 2021, tiene una operatividad a partir del año 2014 al 2021. ¿Ok? Entonces tenemos también, no leo muy bien de acá, hay una ley que, si me permiten por favor, tenemos una ley que es la 28551 que dice que establece la obligación de elaborar y preparar los planes de contingencia. Esto es a nivel sectorial. Todos los sectores a nivel de Perú tienen su plan de contingencia y sus planes de gestión de riesgo de desastres. En los planes de gestión de riesgo de desastres, ¿qué se establece? El diagnóstico de las vulnerabilidades, ¿correcto?, para cada uno de los sectores. Y así mismo también se establecen las amenazas, ¿no? Y también identificamos las prioridades
que nosotros tenemos que atender para poder mitigar, reducir esas amenazas que tenemos. Muy bien. Tenemos también la RM 059, que nos habla de los lineamientos para la organización y operatividad de los centros de operaciones de emergencia. Nuestra ley SINAGER también nos dice, ustedes como sectores tienen que tener su centro de operaciones de emergencia. ¿Qué es un centro de operaciones de emergencia? ¿No? Es un espacio en los cuales existen procesos, en los cuales nos van a ayudar a nosotros a recibir información de afectación de algún lugar a nivel de nuestro país y también hacer el reporte correspondiente para tomar decisiones, ¿no? Las mejores decisiones oportunas y claras. Muy bien, esta es una gama, una de las cuantas normas o políticas nacionales que tenemos como Perú. Si se dan cuenta, tenemos muchas y muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con el plan de gestión de riesgo, los planes de contingencia, los centros de operaciones de emergencia y otras más. Bien, entonces ahora nosotros, en el marco de esas políticas nacionales, como sector, nosotros hemos establecido y venimos trabajando ya desde años políticas que nos van a ayudar de alguna manera a poder atender el tema de gestión de riesgo de desastres. En el marco normativo sectorial tenemos una resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación. Esta fue emitida en el 2014. ¿Y qué nos dice? Es una norma técnica del Programa Presupuestal 0068 para la reducción de riesgos de desastres, ¿no? Para la reducción de la vulnerabilidad y atención a emergencias y desastres. Y se impulsó mucho en la tarea de poder, esto de conseguir una resolución no es fácil, es una batalla constante de muchos técnicos que vienen de alguna manera trabajando el tema de gestión de riesgo por años en el Ministerio. Entonces lo que nosotros conseguimos en esos momentos fue sacar una resolución secretarial y lo más importante es obtener un presupuesto que atendieran específicamente la gestión de riesgo de desastre en nuestro sector de educación. A partir de ello se ha impulsado, hemos promovido, hemos de alguna manera tenemos productos importantes. Uno de ellos, y como indicador, es que ya en las instituciones educativas nosotros estamos promoviendo una cultura de prevención, ¿no? Y más adelante, si ustedes me van a permitir, les voy a enseñar algunos videos para que ustedes puedan ver de qué manera se viene impulsando el GRD en el sector de educación de Perú. Muy bien. Las siguientes son las normas orientaciones para el desarrollo del año escolar. Eso ha tenido toda una evolución. En el 2000, por ejemplo, 11, el 2010, simplemente eran algunos simulacros que se realizaban, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros ministros, como Secretaría General del sector de educación, del Ministerio de Educación, sacaban algunos lineamientos, orientaciones, en las cuales les mencionaban a las instituciones educativas de que deberían implementar los simulacros nacionales escolares. Y ahí quedaba todo. No había más, no había otro paso más, no había otra mirada más. Ahí quedaba. Muy bien. Y asimismo se han ido implementando otras normas y orientaciones en los transcursos de otros años, en las cuales se ha ido implementando más acciones, ha ido sumando más acciones para la reducción del riesgo de desastres y la atención a la respuesta educativa, que ahora les voy a enseñar, porque hay toda una línea de tiempo en las cuales qué se ha ido ganando, ¿no? ¿Qué se ha ido ganando con el tema de la gestión de riesgo de desastre en el marco de una norma? Bien, tenemos un decreto supremo. En el Ministerio de Educación de Perú existe una oficina de defensa nacional y gestión del riesgo de desastres. La oficina tiene como función de poder normar estos lineamientos que tienen que ver con la gestión del riesgo de desastres, y toda esta línea de la Ley Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Y de alguna manera le da esa responsabilidad. Es el órgano técnico, no es un órgano pedagógico, ya es un órgano técnico porque depende esa oficina de la Secretaría General de Educación. No depende de las líneas de gestión pedagógica o gestión institucional, sino depende directamente del ministro a la Secretaría General y la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres. Muy bien. Y tiene como acciones en asesorar, coordinar, supervisar en seguridad y defensa nacional, así también como crear una cultura, ¿no?, preventiva. Tenemos la Ley General de Educación, como ya les he mencionado, que ha insertado en su reglamento el tema de educación ambiental y la gestión del riesgo de desastres, que ha sido un logro tremendo para nosotros, ¿no?, como sector de educación. Y también ustedes saben que mi país ha sido azotado el año pasado por el fenómeno del Niño,
¿no? El niño ha venido agresivo, el niño ha venido malcriado, esta vez, ¿no? Entonces ustedes habrán escuchado que gran parte de la zona norte de Perú ha sido afectado, impactado totalmente. Ha habido mucha afectación en la población, en la comunidad, ¿no? Y también en las comunidades educativas. Si bien es cierto, en ese momento no habían clases porque los niños y niñas y jóvenes estaban de vacaciones y ya iban a iniciar el año escolar, pero nosotros necesitamos recuperar esos espacios de aprendizaje para que ellos puedan tener un buen inicio del año escolar. Y fue toda una batalla, ¿no?, para poder conseguir eso. ¿Por qué? Porque la afectación había abarcado en el margen de la zona norte del país a más de 2.000 escuelas, ¿no? Entonces nosotros no tenemos un contingente de recursos humanos para poder atender, pero sí tenemos estrategias para poder hacerlo y los conseguimos. Muy bien, entonces a partir del niño salió una resolución ministerial excepcional en las cuales nos orientaba, ¿no? Eran disposiciones excepcionales para el desarrollo del año escolar 2017 en el contexto de la respuesta de rehabilitación en el marco de los desastres a consecuencia de las intensas lluvias, o sea, el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, estratégicamente nosotros hemos sacado esa política para que se pueda implementar a nivel nacional. Miren, aquí está la evolución de las acciones de gestión de riesgo de desastres en el marco de las directivas nacionales del sector educación. Entonces, si nosotros podemos ver, como les comentaba, en el 2010 no teníamos más que lineamientos que nos podían ayudar a que llegáramos a hacer solamente simulacros, ¿no? Ni siquiera en diferentes contextos, de diferentes eventos adversos, sino solamente decía de sismos. Solamente nos enmarcábamos en hacer simulacros de sismos y además no lo consideramos como un acto pedagógico, sino como una actividad más. Entonces eso también ha ido evolucionando, porque ustedes saben que el simulacro o los simulacros son o deben ser en diferentes contextos, porque no solamente en una sola de mi país va a venir o se va a dar el sismo, sino también puede haber lluvias, inundaciones, heladas y friajes, puede haber un incendio por ahí. Entonces teníamos que pensar en cómo íbamos a hacer esos simulacros en esos diferentes contextos y cómo que desde la escuela nosotros tendríamos que crear en los alumnos capacidades para que ellos puedan interiorizar y de alguna manera puedan responder ante esos eventos. Muy bien, entonces aquí hay altas y bajas. ¿Por qué? Porque en el transcurso de este tiempo, desde 2010 antes hasta este año que es 2018, nosotros hemos tenido normas que han orientado el inicio o el desarrollo del año escolar, pero ha habido también involuciones. ¿Por qué? Porque han habido cambios de gestión y las miradas son totalmente diferentes, ¿no? Siempre, de alguna manera, las miradas de algunos ministros, ministras, son diferentes, ¿no? No le dan mucha importancia al tema preventivo, ¿no? Y más se van por otras líneas pedagógicas. Entonces, nosotros en el transcurso de toda esta línea evolucionaria de las normas, en el 2012 se dio la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y nosotros, a partir de ello, fue nuestro respaldo para poder elaborar e implementar, o que se hiciera implementación a nivel nacional de estas acciones que a continuación les voy a mencionar. Y es más, en el año 2013 nos proporcionó el Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto enorme, grande, que fue el PPR 068, ¿no? Que es la atención a la vulnerabilidad y atención a las emergencias y desastres. Entonces, con este presupuesto nosotros hicimos o estamos haciendo maravillas en el tema de gestión de riesgo de desastre. Muy bien. Nosotros implementamos un enfoque ambiental que tiene 5 componentes. Uno de ellos, antes que nos llegara el presupuesto, era la gestión del riesgo de desastres como enfoque, en cual dentro de ese enfoque veíamos el desarrollo de simulacros, la elaboración de planes de gestión de riesgo y contingencia, ¿no? Y activación de algunas brigadas. Pero quedaba ahí. ¿Y por qué queda ahí? Porque no había presupuesto. No podíamos fortalecer capacidades a docentes, nos limitábamos mucho en esos temas, ¿no? Entonces, cuando llegó el 2013, la luz para el Ministerio de Educación Perú, vimos la luz, como se dice, ¿no?
Y desde ahí nosotros comenzamos a elaborar normativas en las cuales nos ayudaban a poder implementar muchas actividades que lo venimos haciendo hasta el momento. Muy bien, entonces nosotros hemos ido evolucionando, ¿no?, con más actividades a partir de todo ese presupuesto que tenemos actualmente. Siguiente, por favor. Muy bien. Gracias. Dentro de esa normativa que se implementa a nivel país, nosotros direccionamos a nivel de las direcciones regionales de educación, a niveles de las unidades de gestión educativas locales, y aterrizamos en las instituciones educativas de nuestro país, implementando las siguientes actividades, como estrategias además. Nosotros implementamos fortalecimiento de capacidades. Nosotros capacitamos a nivel de las direcciones regionales de educación, a nivel de las unidades de gestión educativas locales y a nivel de las instituciones educativas. ¿En qué? Nosotros fortalecemos capacidades en la elaboración, por ejemplo, de los planes de contingencia y los planes de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Nosotros capacitamos en cómo implementar y operativizar el centro de operaciones de emergencia que les va a servir o que les sirve en las diferentes instancias para el tema de la atención a la emergencia, con los reportes. Nosotros vemos los dispositivos de seguridad. Nosotros a nivel nacional hemos focalizado instituciones educativas, porque ese recurso, ese presupuesto, no nos iba a alcanzar para todas las instituciones educativas a nivel del país, y mucho menos si consideramos las privadas también. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es focalizar. Hemos focalizado instituciones educativas que tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Un alto nivel de vulnerabilidad. ¿En qué? En infraestructura educativa. Un diagnóstico en las cuales lo hicimos con especialistas nos arrojó de que la infraestructura educativa era parte de la gran vulnerabilidad que se presentaba en la mayoría de las instituciones educativas a nivel del país. Entonces, con otros indicadores más, nosotros hicimos la identificación o la focalización de esas instituciones educativas. Entonces, este gran presupuesto, que era del PPR 068, comenzamos a implementar acciones en el tema de fortalecimiento de capacidades, en el tema de dispositivos de seguridad. Comenzamos a señalizar, a identificar espacios seguros, ¿no?, rutas de evacuación. Comenzamos a fortalecer capacidades en las brigadas de respuesta de las instituciones educativas. Impulsamos a promover más los simulacros nacionales según eventos adversos, según el contexto que tenía cada una de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, si estábamos en la selva, es un lugar recurrente ¿de qué? ¿De qué eventos? De lluvias, ¿no? De lluvias, de inundaciones. Entonces comenzamos a contextualizar esos simulacros, comenzamos a dar orientaciones de cómo el docente debería preparar un plan de contingencia ante el contexto donde estaba, ¿no? Fortalecemos más el tema de los planes de contingencia. Vimos estrategias comunicacionales comunales, trabajamos con los padres de familia para poder impulsar este tema. Vimos políticas educativas a nivel de las direcciones regionales de educación y a nivel de las unidades de gestión educativa local, y vimos específicamente y muy de cerca la currícula educativa. ¿Por qué? Nuestro interés era trabajar desde ahí para poder impulsar el tema de gestión de riesgo de desastres. Y eso es lo que ustedes como docentes tienen que hacer. Tienen que impulsar, tienen que insertar, tienen que transversalizar el tema de gestión de riesgo de desastres. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien, nosotros como estrategia tenemos el fortalecimiento de capacidades a docentes en los 3 niveles o las 3 instancias educativas, que son las DRE, la UGEL, las instituciones educativas. Hacemos las réplicas, hacemos talleres internacionales, invitamos a, estratégicamente tenemos a nivel país a coordinadores locales y regionales. Ellos son los impulsores, los que promueven, los que están al tanto, monitorean todas estas actividades, todas estas tareas y productos que tenemos a nivel país. Siguiente, por favor. Bien, siguiente. Aquí quiero mencionarles que a nivel de país tenemos ya elaborado los planes de gestión de riesgo de desastres del Ministerio de Educación. Tenemos los planes de contingencia según eventos. Siguiente, por favor.
tenemos en proceso de elaboración los planes de continuidad operativa, que son sumamente importantes a cuando hay una situación adversa, una emergencia, ¿no? Tenemos los planes de operaciones de emergencia, el plan de rehabilitación. Vamos a parar un momento acá. Yo quiero mostrarles de todo lo que les he comentado, porque ya estoy contra los tiempos, ¿no? Valeria. Entonces les voy a mostrar un tantito, como dicen ustedes, de lo que venimos haciendo en las escuelas, de cómo implementamos, de cómo es que nosotros trabajamos con los docentes, de cómo es que nosotros impulsamos, promovemos la cultura de prevención en las escuelas. Lo que ustedes van a ver ahorita es un espacio, hay una región que se llama Arequipa, tuvimos un sismo fuertísimo ahí, ¿no? Entonces fue algo de 7.5 grados y destruyó muchas casas porque la infraestructura de las casas también están hechos de adobe. Todavía ellos tienen, ¿no?, esas construcciones, pero yo quiero que lo vean, porque eso para mí, lo que ustedes van a ver es un indicador del trabajo que venimos realizando a nivel país en el tema de gestión de riesgos y desastres. Adelante, por favor, Aleja. ¿Desde cuándo están los cargos aquí? Desde que ocurrió el terremoto en Yanqui. ¿Qué sentiste? ¿Te dio miedo? Sí, a mí me dio miedo, pero yo sabía que no iba a pasar nada si estaba quieto y decía a mis papás que se calmen, que no hay que salir deprisa, porque si salimos deprisa, algunos casos son de infarto al corazón por mucha prisa, mucha tensión que tiene. ¿Y ahora qué piensas? Y ahora que pienso es que están mejorando. Tenemos que dejar las cosas atrás y pensar en el futuro, en el pasado. Y lo presente, lo presente. ¿Pero no te da miedo que de repente pueda volver a suceder o ya no? Ya no tanto, porque ya estamos preparados, o sea, los niños de sexto ya estamos preparados para este caso de sismo. Ah, Y ya. por eso ya sabía que hacer. Tenemos nuestra mochila de emergencia, nuestro botiquín y nuestra zona segura tenemos. Y si pasa algo que, a ver, cuéntame, ¿qué hay que hacer? Yo no sé, ¿qué hay que hacer? O sea, salir tranquilamente, en orden, sin atropellarse, y salir al patio o en la plaza. Si estamos en la plaza y ocurre, salir al medio, porque los árboles o los postes nos pueden caer. Ya. ¿Y qué? ¿Y quién te ha enseñado? ¿Quién te ha enseñado? Nuestra profesora, nuestro director. Ah, tu profesor, justo por el sismo que pasó. No, antes ya nos estaba preparando. ¿Ya hacen simulacros en tu colegio? Sí, hacer imaginarios. Claro, claro. Así hacemos. Ah, ya. O sea que ya sabías cómo actuar el día que pasó. Sí. Pero igual supongo que... ¿Qué sientes ahora? Estoy un poco más calmado porque estamos esforzándonos todos, los de Yanque, mantener, levantar nuestros ánimos. Esto nos levanta los ánimos también. ¿Les ha ayudado a tus amigos? Sí, a mis compañeros sí les ha ayudado. Vamos a ver otra experiencia más. Estaba tan brava, brava estaba la mar estaba tan brava, brava estaba la mar. Nuestro país se encuentra ubicado en el Círculo de Fuego del Pacífico, frente a las placas de Nazca, motivo por el cual está constantemente expuesto a sismos de diversa magnitud que pueden producir tsunamis, dejando a su paso muerte, destrucción y caos. Por ello, el Ministerio de Educación viene desarrollando acciones para asegurar el servicio educativo de calidad, logrando escuelas seguras que hagan frente, cuando sea necesario, a estas situaciones. Una escuela segura es aquella que está organizada, que cuenta con su comisión de gestión del riesgo de desastres presidida por el director, que trabaja su plan de contingencia para responder a las situaciones adversas que plantea cada peligro. Hoy día estamos reunidos aquí en la institución educativa para hablar acerca del programa de Pregae. Como saben ustedes que al inicio del año la UGEL número 08 de Cañete nos capacita para tener nosotros nuestro plan de contingencia. Sus estudiantes están organizados en brigadas y junto a docentes capacitados trabajan dentro del currículo la gestión del riesgo para prevenir, mitigar y responder ante los eventos adversos.
Un ejemplo de ello es la institución educativa 20125, ubicada en la provincia de Cañete, donde al igual que en muchas otras escuelas, se cuenta con rutas de evacuación interna y externa, un sistema de alerta temprana y asimismo se realizan constantes simulacros de sismos y tsunamis, considerando que la escuela está a 300 metros del mar y dispone de 8 minutos para llegar a la zona segura. El rey dice que nosotros brinquemos, 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 muy bien. El rey dice que canten. Atención estudiantes, profesores, la Marina de Guerra del Perú ha emitido alerta de tsunami. Evacúen todos a La Joya. La escuela genera capacidades en sus docentes y competencias en sus estudiantes para que se proteja la vida y la integridad emocional de los niños, niñas y adolescentes, y además se asegure la continuidad del servicio educativo en salvaguarda del derecho a la educación, aún en situaciones de emergencias o desastres. Conozco mi ambiente, identifico las amenazas y gestiono los riesgos de desastres. Muy bien, yo le agradezco su atención, muchas gracias por haber escuchado. Muchísimas gracias. El tiempo pasa muy rápido. Quisiéramos tener más, pero no nos alcanza. Vamos a continuar con Elena Caballero de Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Creo que es la parte más dura, la que me toca a mí a esta hora, ya todos tienen hambre, caer como un poquito. Les invito a hacer, no nos va a llevar ni un minuto, pero eso necesitamos hacer para poder como que despertarnos. Y si el corazón es un órgano eléctrico, entonces necesita de repente la respiración. Van a levantar sus manos allí, nomás porque muchas veces nosotros los docentes, levantarnos no, ¿verdad? Levantar las manos arriba. Vamos a unir las manos aquí. Y vamos a poner para arriba y cuando vamos a inhalar y yo voy a mostrar y después ustedes van a hacer, ¿sí? Porque si no, no van a entender. Pero hay que, el tema es que necesitamos el espacio, ¿verdad? Dos veces nomás, entonces volvemos a inhalar y el A es muy importante. ¿Por qué? Porque esa es una manera de distensión. ¿Por qué? Porque uno antes, cuando va a ser justamente emergencia, tiene que hacer empatía. El saber que el otro se está sintiendo mal, el saber que el otro de repente se siente de una manera, ¿qué haría yo en su lugar? Porque yo sentada ahora mismo donde están ustedes, voy a estar como que queriendo, vomitando, pensando en el agua, en el azúcar, comiendo algo, entonces hace que de repente uno pueda hacer la empatía, que es algo muy importante en educación, ¿verdad? De poder ponernos en el lugar del otro, tanto nuestros compañeros como son los chicos también, ¿verdad? Yo soy Elena Caballero de Paraguay, trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencias. Estas imágenes que vemos aquí, mi país se encuentra en el corazón de América del Sur, es un país de más o menos 8 millones de personas. No tenemos volcanes activos, no tenemos mar, pero tenemos muchas otras cosas que de repente invisibilizan, porque lastimosamente pensaban nuestras autoridades que el tema de gestión de riesgos solamente se reduce a sismos y terremotos o de repente tsunamis, cosas que no son así. Entonces, esto es un incendio en una institución educativa. También tengo acá, se cayó la escuela así, con un viento de casi 120 kilómetros por hora, llegamos hasta 220 los vientos. Lastimosamente somos corredores de tornados. ¿Por qué? Por la planicie que tenemos nosotros, ¿verdad? A diferencia de otras geografías, nosotros prácticamente todo es plano. Y tenemos un río que es Río de Llano, que es el río Paraguay, que viene e inunda también todo y hace una cuestión que son varios tipos de riesgos que tenemos.
Y aquí justamente les estoy mostrando. El siguiente, sí. Nada más para ver el tema de la educación salva vidas. ¿Por qué la educación salva vidas? Hoy escuchamos que nos decía eso Susana, nos decía Ruth, también todas las personas que vinieron antes. Es un lugar donde puedo yo garantizar que el niño esté en protección. Aparte de eso, yo le puse que la escuela protege, porque nosotros podemos enseñar, la educación se puede dar de una manera no formal, en una iglesia, en cualquier lugar, podemos hacer un tipo de educación, pero la sistematizada con la escuela, en donde tiene que estar horas y hay una persona que está cuidando, que le está enseñando, que está hablando y tratando de poder salir juntos, porque tanto el docente es afectado como también es afectado los niños y las familias. Entonces es muy importante ese apoyo mutuo, porque generalmente los docentes viven en los lugares donde trabajan. O sea, difícilmente venga que yo viva acá en México, DC, de DF, y venga a trabajar en Puebla todos los días. No se da mucho, ¿verdad? Generalmente soy de Puebla y trabajo en Puebla. Es así, o al menos en mi país es así, ¿verdad? Entonces, en mi país generalmente hablamos de una estadística de un 80% de las realidades, ¿verdad? No se dan todos los casos, pero un 80% generalmente el docente vive donde está. Entonces también siempre es afectado por las emergencias. Por eso que es muy importante de poder ver las dos partes, no solamente el niño, sino también el docente que es afectado, que también tiene que seguir trabajando porque tiene que hacer lo que de repente le dice el ministerio, la persona que le trabaja, porque de repente es fácil desde la oficina estar dando cuestiones cuando uno hace esa empatía, ¿verdad? Entonces muchas veces los docentes hacen catarsis y te tiran y te dicen las realidades y uno se da cuenta que realmente es así. Por eso es muy importante que esa protección que da esta parte física de la escuela proporcione ese apoyo psicosocial, cognitivo, y que le lleve lo más cerca posible de su realidad anterior, de lo que hablábamos de la resiliencia, ¿verdad? No tengo mucho tiempo. El siguiente. Estuvimos ya hablando esto con Ruth, el tema de la coordinación, la participación de la comunidad y el análisis. Yo, por más que trabaje en el Ministerio de Educación, no me puedo ir. Paraguay tiene dos regiones, una región occidental y una región oriental. La región occidental es inhóspita, es Chaco, y parecido no sé si ustedes tienen acá, Perú, en Argentina, en Brasil, está la parte donde de repente no crece nada, entonces es mucho más difícil y hay una población mucho más reducida. Entonces todo se concentra del lado oriental. Entonces es el tema de poder ir a decirle a la comunidad qué necesita, siempre debe de partir de la comunidad. El docente tiene que decir, el niño tiene que hacer realmente lo que necesita. Se pueden utilizar estrategias como consultas y vamos a ver que van a de repente dar otro tipo de resultados. Porque nosotros trabajamos mucho, lastimosamente, no tenemos presupuesto. Escuché que la compañera sí tiene presupuesto, nosotros no tenemos presupuesto, pero igual estamos haciendo muchas cosas justamente con esta coordinación y haciendo la participación de la comunidad. Y uno de los aspectos esenciales es la de comprender el riesgo. Muchas veces como sociedades nosotros no tenemos esa comprensión del riesgo y nos estamos como que exponiendo innecesariamente a otros riesgos. Muchas veces llegamos en la misma institución educativa y se cayó la teja, se cayó el ventilador, porque esos son casos que todos los días tenemos, ¿verdad? En donde no escuché que hacía un ruido diferente, o no le presté la atención, o no miré que estaba a punto de salirse. Entonces como que estamos sumidos en nuestra tarea diaria y no podemos dar como que una mirada más amplia, porque eso sucede al menos en mi país, ¿verdad? Porque tuvimos muchos casos en donde, pero ¿y cómo se cayó? No se dieron cuenta qué fue lo que pasó. Entonces hace que de repente nos demos cuenta que necesitamos una persona, que muchas veces recae sobre el director, que pase y vaya y verifique, o un organismo que venga como que temporalmente para poder en forma consecutiva verificar eso, porque decirle al docente que mire a los niños, hagan sus tareas y encima otra vez esté verificando el techo y todo, es como que darle un peso más, y eso es lo que hace como que transferimos esa responsabilidad a ellos y eso cae como que un poco pesado y se sienten solos y es como un dolor que sienten, ¿verdad?
no sé si ustedes son directivos, docentes, supervisores, escuché que son supervisores, coordinadores, más todavía cuando uno manda, yo suelo decir que tiene para cortar la torta, uno va y mira desde arriba, entonces el otro se siente como que viene para punitivamente darme algún tipo de cuestión, ¿verdad? Entonces no es muy fácil el relacionamiento si es que se llega de esa manera, y más todavía si uno va a ir a trabajar lo que es el tema de emergencias, ¿verdad? Que es algo bastante pesado y la carga cuando no se tiene presupuesto y cuando el docente no puede hacer lo mismo, de repente es muy difícil el trabajo. ¿Qué hacemos? Nosotros generalmente hacemos el desarrollo de las políticas. Tenemos en nuestro país políticas que hablan de gestión y reducción de riesgos. Somos el primer país en América del Sur que tiene el Plan Nacional de Educación para la Gestión del Riesgo. Eso se logró gracias a la ayuda de los cooperantes, porque no podemos hacer gestión de riesgos solos, y más todavía si uno no tiene presupuesto. Y la alianza estratégica es importantísima. Esa incidencia de abogacía lo puede hacer la persona que está fuera de mi sector, que puede ir a hablar y acercarse con mi jefe sin temor a que de repente diga algo y me cambien, porque ese es otro problema que de repente tenemos también en mi país, ¿verdad? Entonces es muy importante que esa alianza sea estratégica, y justamente con los sectores que trabajan la parte humanitaria, que son nuestros compañeros, amigos, lo que son los cooperantes, ¿verdad? Hay gobiernos que de repente en un momento no dejan que actúen, pero cuando ocurre no hay de otra que tener que dar, porque muchas veces es nuestra cuarta pata de la silla, porque es la que nos sostiene, porque muchas veces los estados no podemos con todo, ¿verdad? Entonces es muy importante esa alianza estratégica, esa abogacía y el manejo de la información. Tenemos que tener información. Bruno estaba contando que no hay informaciones como que desagregadas de manera por franja etaria. Lo mismo ocurre en mi país. Yo no tengo eso, ¿verdad? Siguiente. El tema del desarrollo de un marco institucional es muy importante. El financiamiento y la asignación de esos recursos. Les conté que yo no tengo los recursos, entonces es más fácil para mí, porque es una dirección en donde nadie de repente quiere ir, porque no hay algo como que para poder repartir, ¿verdad? Entonces sí hay demandas, pero no hay dinero. Entonces muchas veces es como que no quiero meterme, se cae. Tuvimos casos de niños, gracias a Dios no tuvimos bajas de niños, ¿verdad?, que fallecieron, pero sí tuvieron que someterse cayeron vigas por ellos, colegios enteros por mala praxis, o sea, con patología edilicia. El tema de la corrupción, que es un flagelo que al menos en mi país tengo bien instalado, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo aquí será con ustedes, pero que se puedan llevar a cabo las instituciones educativas con los estándares que lo dice el Ministerio de Educación y Cultura y Ciencias de mi país, no siempre es así. De repente es donde se puede verificar, pero como es grande, ya como somos pocos, entonces no se pueda llegar a todos los lugares a hacer esa verificación, hace que se pierda, o que los padres en su buena voluntad lo estén haciendo. Entonces se hacen instituciones educativas en cualquier lugar y de cualquier forma, y luego pagamos nosotros el pato, decimos en mi país. Estamos pagando, ¿verdad?, el tema con las criaturas o con algunos eventos que tuvimos, y es penoso, ¿verdad? El desarrollo de esas acciones para protección, adecuación y resiliencia de la infraestructura. Quiero llegar a eso, si podés pasar, porque tengo otra parte, porque estamos hablando. Todo esto que ustedes ven aquí son nuestras, no tenemos el terremoto como ustedes tuvieron, pero estamos en una emergencia edilicia en mi país. Y este marco legal, ¿qué pasó? Fueron cayendo escuelas 1 por día. No estoy mintiendo, es literal. Una escuela por día. Caían, pero caían sobre los niños. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hicimos? Con una resolución 12.670 en el 2016 se le dio 3 días, 72 horas a todos los directores del país, que suman 10.000 directores más o menos, que puedan pasar la situación actual de sus instituciones. Fue una cuestión bastante difícil, porque yo no soy arquitecta, yo no soy ingeniera, ustedes están tirando sobre mí como que poder hacer este trabajo. Entonces eso hicimos como para ver un panorama que fue terrible para el ministro en ese momento y para otras instituciones también.
El tema es que el Ministerio de Educación tiene algo que se llama, tenía antes los recursos, pero ahora se le trasladó los royalties a los municipios y a las gobernaciones. Entonces el dinero tienen las autoridades de turno, no el Ministerio de Educación. Entonces ahí es el problema de hacer ese traslado y hubo montones de cuestiones. Esta resolución nos ayudó a ver en qué situación estaba, o al menos como una radiografía de nuestro país. El Plan Nacional de Educación para la Gestión del Riesgo siempre es nuestro marco rector y están alineadas según lo que es el marco de acción de Hyogo y ahora marco de Sendai, y también por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las políticas nacionales de gestión y reducción de riesgo es de la Secretaría de Emergencia Nacional, que es la Secretaría Rectora, que sería la equivalente aquí a... Ustedes tienen una defensa civil, creo, ¿verdad? Protección civil. Entonces es el equivalente. Y el decreto 5300 que declara después de esta resolución en emergencia edilicia a todas las instituciones educativas de gestión oficial del Ministerio de Educación. Todo está regido también con el tema de las normas INE. Para que pueda salir esto fue bastante difícil porque, como estuvo contando la compañera, no siempre uno puede hacer todas las incidencias, y al ir cayendo la prensa también ayudó bastante para que se lleve a ver realmente cómo estaban las 10.000 instituciones en nuestro país. Y esto fue uno de los resultados. Si ustedes ven aquí, nosotros tenemos 17 departamentos más capital, que es como un departamento, y se vieron que las que dicen malo estaban en peligro de colapso. 3.504 instituciones estaban en una situación mala, prácticamente deplorable, en peligro de colapso, porque esto también hubo algunos que otros maquillantes. Sabemos nosotros lastimosamente que no siempre decimos toda la verdad, entonces es una realidad que se debe de asumir. Estos datos son tristes porque nosotros no tenemos los recursos para poder llegar a esas instituciones. De eso ya se cambió, pero muy poco, porque son 290 a 2018. Se intervinieron por padres, ACES, le llamamos la Asociación de Cooperación Escolar, también algunos municipios. Entonces como que el 50% de este total está más o menos siendo intervenida, pero tenemos niños fuera dando clases bajo los árboles. Siguiente. Esto sería el mapa del Paraguay, este es mi país, en donde ustedes ven más los puntos rojos, ¿verdad? Esos puntos rojos son los que están, las instituciones que están en malo, con peligro de colapso. Como les conté, esta es la región occidental del Chaco, y acá tenemos la región oriental, donde está concentrada la mayor parte de toda la población de mi país. Y el tener tantas instituciones hizo que de repente el momento político... Disculpe, voy a tomar agua. Pueda yo abrir mi institución. Yo, director, abro mi institución, entonces hay casi más instituciones, casi hay instituciones como docentes o como directores, ¿verdad? Entonces es una situación también que es un flagelo que tenemos que nosotros en algún momento, y estamos en ese proceso de poder subsanar estos inconvenientes que tenemos a nivel educación. Esto hace que de repente se tomaran decisiones, ¿verdad? Y la mayoría de estos rojos necesitan lo que le llamamos nosotros los espacios temporales de enseñanza, que son, esta sería una UGI, que es el nombre, si ustedes buscan en internet van a encontrar UGI 42B2, que sería como que el modelo de esta carpa, que es un espacio temporal que nos prestó Plan Internacional, que ahora mismo nos prestó 110. Estas son las de paneles que comenzamos con los primeros módulos que nos donó la UNICEF, que comenzamos con 14, ahora tenemos 35. Y esta es la manera como se está armando. Creo que la otra es la última. Esta es la que tenemos que se hace en el país, pero que todas, porque en mi país nosotros tenemos un calor muy sofocante que llega en verano a 45 grados centígrados. Entonces estar bajo una carpa hace que eso sea bastante difícil, ¿verdad? Entonces como que no en todas, en nuestros países, al menos en esa parte es subtropical, tenemos fríos bajo cero y tenemos calores que llegan hasta, en algunos lugares, islas de calor hasta 50 grados, y es una cosa terrible. Entonces
llevarle esto a los chicos también muchas veces no soluciona el inconveniente, ¿verdad? Es muy importante, como le estaba diciendo, porque la educación generalmente está ausente, porque se piensa en otros sectores y como que la educación, bueno, si no come, muere, pero sin educación igual va a seguir viviendo, como que educación no es indispensable, no es una diferencia entre la vida y la muerte según algunas personas. Pero podemos decir nosotros que somos educadores de que sí, la educación es la diferencia entre la vida y la muerte. Una persona educada puede saber, inclusive como ese niñito que estaba mostrando la compañera, cómo puede cambiar la realidad. Y los mejores embajadores son los niños, porque cuando un niño le pide algo a su papá, de tanto que le pide, sale cediendo, ¿verdad? Es así o no es así. Hago un berrinche, empiezo a llorar, empiezo a hacer y me da lo que, ay bueno, te doy. Entonces, si hacemos eso para que los niños chiquitos, desde chiquitos, puedan aprender, mamá tenemos que tener el botiquín, mamá tenemos que tener esto, mamá tenemos que tener aquello, o papá o lo que sea, vamos a tener mucha más presión para los padres y que eso va a hacer que de repente el niño eduque a sus padres. Porque decir que a esta altura de nuestras edades es mucho más aprender que es desaprender lo aprendido, a diferencia de que los niñitos sí pueden hacer eso, ¿verdad? Yo creo que es muy corto el tiempo, entonces no quiero también quitarle al otro compañero, entonces con esto terminamos, después profundizamos, mañana creo que estamos otra vez juntos. Gracias. Al terminar las presentaciones se va a abrir como el diálogo, el intercambio y poder profundizar en ciertos temas que les interese a los asistentes y que también quisieran ustedes profundizar. Vamos a tener otro tiempo. Bueno, ahora pasamos con Reinaldo Ruiz de Costa Rica, que nos va a compartir su experiencia. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por la cálida bienvenida que nos dieron desde el día de ayer. Representa el Ministerio de Educación de Costa Rica. Costa Rica, un pequeño país que se encuentra en Centroamérica, 51.100 kilómetros cuadrados de extensión, casi 5 millones de habitantes, ¿verdad? Pequeño país, pero grande en corazón, así que bienvenidos cuando quieran disfrutarlo, ¿verdad? Estar ahí. Una diversidad natural, una belleza natural que tiene, que no se van a arrepentir, pero que tampoco se aleja, ¿verdad?, de cualquier situación de riesgo. País relativamente tectónico, tiembla todos los días, ya estamos acostumbrados, entonces casi todos los días ni lo sentimos. Volcanes activos, no estamos extensos. En el 2017 pasó un huracán, ¿verdad?, el huracán Otto, que hizo bastante estrago en la zona norte del país, y recíprocamente también tuvimos la afectación de la tormenta tropical Nate, ¿verdad?, que paradójicamente hizo más estrago la tormenta que el mismo huracán. Empezamos. Ok, Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública lo ampara el artículo 78 de la Constitución Política, en donde nos dice que mínimo se le debe asignar al Ministerio de Educación un 8% del Producto Interno Bruto. El Ministerio de Educación responsablemente todos los años lo presenta, ¿ok? No obstante, al 2018, a este año, por restricciones presupuestarias y financieras que no escapamos, ¿verdad?, la mayoría de países, solo se le autorizó al Ministerio de Educación un 7.4% del Producto Interno Bruto. El presupuesto total del MEP pasa de 4.462 millones de dólares en el 2017 a 4.627 millones de dólares en el año 2018. Esto representa un incremento de 165 millones de dólares, o bien una variación de 3.7%. Si bien es cierto, es una cifra nada despreciable, ¿verdad?, en cuanto a presupuesto en educación, el Ministerio de Educación todavía no está cumpliendo con la norma constitucional, que así lo infringe nuestro país. Por favor. Ok, la aspiración al 8% del Producto Interno Bruto. Ahí estamos viendo una serie histórica del 2010 al 2017, ¿verdad?, en donde hemos crecido del 6.46% en el 2010 a un 7.6% en el 2017. En la primera filmina ya vieron que comenté 2018, no me gustó poner el gráfico ahí 2018, porque pasamos de 7.6 al 7.4, ¿verdad? Entonces, si bien decrecemos en lo que es la normativa constitucional en cuanto a lo que es
la relación con el Producto Interno Bruto, sí crecemos nominalmente en el presupuesto de educación pública. Entonces ahí estamos dando la lucha. En algún momento alcanzaremos ese 8% y espero unírselos a contar también. Siguiente. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en cifras. En este momento estamos aspirando a llegar a 5.000 centros educativos, vamos por 4.543, de esos incluyen 94 centros que son subvencionados, llámese, que tienen alguna subvención del Estado, pero que no son oficiales. Distribuido en los siguientes niveles: educación preescolar, 90 centros y 2.530 servicios. ¿Qué significa? Que como hay instituciones que atienden la primera infancia independientes, hay 2.530 servicios que atienden primera infancia, que están dentro de las escuelas, ¿verdad?, ya adscritas a la educación regular. Educación primaria, primer y segundo ciclo, hay 3.753 escuelas. Educación secundaria hay 646 colegios. Y de educación especial hay 54 centros de educación especial y 430 servicios que también están incluidos en lo que son las escuelas de educación primaria y colegios del país. Por favor. Cantidad de alumnos. Costa Rica tiene, como les dije, aproximadamente 5 millones de habitantes. De esos 5 millones llegamos ya a más del 1 millón de estudiantes ya matriculados ahí en el país, ¿verdad? Igualmente distribuido por niveles, la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en primer y segundo ciclo, y a partir de esta administración, del 2014 al 2018, se le está dando mayor énfasis a darle una cobertura a lo que es primera infancia o educación preescolar. Okay. Adelante. Ya metiéndonos en el tema que nos concierne, un concepto que ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Riesgo, ¿verdad?, que es la probabilidad de que se presenten pérdidas, daños, consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular durante un periodo definido, ¿verdad? Y se tiene a relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, ¿verdad? Hay riesgos que ya son, o nos presentan ya alertas la Comisión Nacional de Emergencias del país, ¿verdad? Pero hay riesgos también que los causa el mismo ser humano, que voy a platicar más adelante, por favor. Ok. ¿Qué hace el Ministerio de Educación Pública en reducción del riesgo en el sistema educativo? Se está en este momento implementando obligatoriamente en todos los centros educativos, en los casi 5.000 centros educativos del país, un plan de gestión de riesgo. ¿Ok? ¿Qué es ese plan? Es un plan de preparativos y respuestas ante emergencias, el cual debe estar incorporado en la dinámica organizacional y debe ser conceptualizado como parte de nuestra cultura, como medio de protección de la vida, de la comunidad y del patrimonio. Un poco de las experiencias que nos contaban las compañeras, ¿verdad? Creo que en todos los países se está implementando ese tipo de planes, ¿verdad? En Costa Rica no es la excepción, por favor. Como les contaba, ese plan de gestión de riesgo, en este momento de los 5.000 centros educativos, un 80% de esos centros educativos ya tienen implementado ese plan de gestión. Ahora, ¿qué pasa? Su objetivo general: establecemos directrices y procedimientos y responsabilidades para lograr una respuesta segura y eficaz, pero les voy a contar. Cada centro educativo tiene su plan de gestión de riesgo independiente, ¿ok? Entonces ustedes dirán, ¿pero cómo independiente? ¿Todos los hacen diferentes? No, hay una guía, un protocolo, ¿verdad?, un manual de procedimientos para implementar el plan de gestión de riesgo en cada uno de los centros educativos. Pero ¿qué pasa? No todos los centros educativos son iguales. Algunos cumplen la ley 7600, hay otros que ni siquiera tienen ahí un comedor, un aula, ¿verdad? Trabajan en un galerón, trabajan ahí en un lugar provisional, ¿verdad?, que no tiene las condiciones necesarias ni disponibles para tener una educación de calidad. Entonces, en este momento no podemos hacer un plan de riesgo, de gestión de riesgo genérico para todos los centros educativos, porque no todos cuentan con la misma capacidad de implementarlo. Por favor. Ok, ¿cuándo empezamos ese plan de riesgo? Hay dos formas de empezarlo, ¿verdad? El primero es iniciar cuando se activa la alerta de emergencia o desastre por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia, el CNE, o al suscitarse un evento tecnológico o producto de la acción del ser humano que pueden afectar el centro educativo. Ya les voy a explicar cuáles pueden ser esos productos del ser humano, ¿verdad? Esto hasta el reingreso a los mismos en caso de necesario. Como les dije, es de acatamiento obligatorio por parte del Ministerio de Educación Pública en el momento que se declare alguna alerta, ya sea evidenciada por la Comisión Nacional de Emergencias o evidenciada por la Comisión de Gestión de Riesgo de cada centro educativo. Por favor. ¿Qué mapeo hago yo de gestión de riesgo? Bueno, cuando la Comisión Nacional de Emergencia declara la alerta por amenazas de origen natural o de origen socionatural, ejemplo, los comunes, ¿verdad?,
sismos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, lluvias, deslizamientos e incendios, con base en los informes de los organismos responsables para ese fin. Ahora, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos emite la alerta y la ministra de Educación Pública, en este momento, por medio de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, la comunica al sistema educativo costarricense. En este momento, bueno, la tecnología ya, creo que tenemos todos los medios y alcances tecnológicos para poder informarnos, llámese redes sociales, llámese correo electrónico, llámese cualquier tipo, ¿verdad?, de gestión tecnológica, ya ahorita lo tenemos en mano. En este momento nuestra Dirección de Prensa y Relaciones Públicas hace ese trabajo de campo. Por favor. Segundo, cuando la Comisión Nacional de Emergencia no ha decretado la alerta y presenta un evento de origen antrópico, adverso, súbito, que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas en el centro educativo, llámese docentes o llámese población estudiantil, ejemplo, accidentes laborales, amenazas de bombas. Bueno, en centros educativos todavía no han habido amenazas de bombas, en estadios allá de fútbol sí han habido en Costa Rica. Secuestros, contaminaciones, disturbios, apagones en el edificio, explosiones, incendios, ¿ok? Esas son alertas que se dan internamente, ¿verdad? No provocadas por un fenómeno natural, sino provocadas por lo que es el manejo, ¿verdad?, tecnológico o alguna gestión de recurso humano propiamente. Adicionalmente, existe la Dirección de Infraestructura la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, que suministra mapas con lo que los funcionarios del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, perteneciente al Ministerio de Educación Pública, realizan investigaciones sobre vulnerabilidades que enfrentan los centros educativos del país y sus posibles riesgos. Por favor. ¿Cómo hacemos en 5.000 centros educativos para que llegue esta guía? Bueno, la guía de elaboración del plan de gestión de riesgos, aparte que está en la página web del Ministerio de Educación Pública. Bendito Dios, las escuelas, casi 100% de las escuelas tienen acceso al internet, pero las que no lo tienen, ¿verdad?, tenemos que hacerlo mediante el proceso de desconcentración que tiene el Ministerio de Educación Pública, que empieza desde el nivel político, oficinas centrales del MEP, ¿verdad?, pasa a la desconcentración de la gestión. Costa Rica tiene 7 provincias, pero a nivel educativo se divide en 27 direcciones regionales para los 5.000 centros educativos. Esas direcciones regionales, ¿verdad?, hacen 5 funciones relevantes. Le dan autonomía a las comunidades educativas, lo que se llama juntas de educación, algunos le llaman municipios, ustedes, ¿verdad? 2, redimensionan las direcciones regionales, o sea, reportan a las oficinas centrales donde hay que fortalecer con recurso humano o bienes y servicios a las direcciones regionales, la reorganización administrativa o ejecución, ¿verdad?, de los recursos, un nuevo modelo de supervisión y de educación intercultural, porque además Costa Rica igual, al ser un país muy étnico, tiene que son zonas alejadas geográficamente con diversidad de etnias culturales. Todo esto nos hace llegar la información a los centros educativos del Ministerio de Educación Pública. Okay. Ahí nada más para enumerarles qué actividades se hacen en los centros educativos para la reducción del riesgo, ¿verdad? Apoyamos a los centros educativos en la conformación de brigadas de emergencia, determinamos zonas seguras, internas y externas en centros educativos y de ocupación laboral, rutas de educación estableciéndolas, ¿verdad?, de acuerdo al sector de acuerdo con el sector de influencia, se realizan y evalúan simulacros, se socializa planes de gestión del riesgo entre el personal docente, administrativo y estudiantado, capacitar al personal docente y administrativo en temas de gestión de riesgo. Tal vez en esto sí les puedo decir, en ese último punto de capacitar, por eso ocupamos ese poco que nos falta para llegar al 8%, todavía nos faltan recursos pues, en lo que es capacitación. Creo que estamos en un proceso muy mínimo, ¿verdad?, en el tema de capacitación, en este tema tan importante. Por favor. ¿Qué más? Se establece una estructura organizacional para el desarrollo de actividades de gestión de riesgo en el centro educativo, se diseñan estrategias necesarias para que se brinde una respuesta adecuada en el caso de emergencia, se establece un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios, se minimiza el tiempo de reacción de los ocupantes ante una emergencia y se evita o minimiza las lesiones y las complicaciones postraumáticas que puedan sufrir los ocupantes como consecuencia de una emergencia. Eso es una pequeña enumeración, ¿verdad?, de lo que se trata de realizar en centros educativos ahí en el Ministerio de Educación de Costa Rica. Entonces, para que ver, entre todas esas acciones, todavía para tener un 100% cabalidad de cumplimiento de ellas, también necesitamos recursos. Por favor.
Tal vez termino mi presentación con una cita, ¿verdad?, de Confucio, cuando dice que cuando es obvio que los objetivos no se pueden alcanzar, no hay que ajustar los objetivos, hay que ajustar los pasos a seguir, ¿verdad? Y con esto termino mi presentación y quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces ahora vamos a abrir la sesión de preguntas, o si los panelistas quisieran profundizar en algún tema. No sé si se va a repartir micrófono por allá. ¿Sí? Ok. Allá hay una mano. Gracias, si gustas invitarme. ¿Sí? Tiene buena Por el tiempo creo que es mejor. Muchas gracias. Bueno, felicito primero a los panelistas. Tengo una pregunta para el licenciado Reinaldo Ruiz. ¿De qué manera socializan al interior de sus escuelas el plan de gestión integral del riesgo? En este momento. Gracias. Gracias. En este momento el Ministerio de Educación Pública cuenta dentro de su estructura con un departamento de gestión, de control interno y gestión de riesgo ya dentro del organigrama del Ministerio de Educación Pública. Ese departamento, coordinando con las dependencias estratégicas, ¿verdad?, y autoridades superiores, integra una comisión de conflictos, por así decirlo, o abordamiento de riesgos, que lidera la señora ministra de Educación. En este momento, como les dije, ya la ministra de Educación proclamó de obligatoriedad a todos los centros educativos o los directores de centros educativos implementar y crear comisiones internas de gestión de riesgo en cada uno de ellos. En este momento, como les comenté, si bien es cierto, si algunos centros educativos no lo están implementando, ya se establece una obligatoriedad, primero que todo, y segundo, ya todas pueden ingresar, ya sea a través de la página web del Ministerio de Educación o a través de las personas ya capacitadas por el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo en las 27 direcciones regionales del país. Buenas tardes, Héctor Santín de Quintana Roo. Buenas tardes. Héctor Santín de Quintana Roo, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia y del Consejo de Participación Social. Y creo que en este ejercicio es importante que también podamos incluir a los padres, porque somos sujetos activos dentro del proceso educativo, y creo que las experiencias que también como padre de familia tenemos, es importante que podamos llevarlas a cabo en este tipo de foros. Agradecer la participación de cada uno de los ponentes de esta mesa, que de verdad felicitarlos por el trabajo que están llevando a cabo en sus países, que de igual manera aquí también tal vez no todo está perdido, haya cosas buenas, ¿no? Y que hemos estado trabajando y que pues enriquecen lo que nosotros estamos haciendo a nivel país, a nivel estatal, a nivel local, cada uno en su entidad federativa, de lo que ustedes nos vienen a exponer. Agradecidos nomás de su participación y del interés de venir a contar de qué están haciendo en su país, para que nosotros también podamos aplicarlo aquí y poder seguir creando políticas educativas a favor de nuestros niños. Buenas tardes. Nada más quería comentarles, en el afán de que yo sé que ya estamos muy fuera de tiempo, queríamos mostrarles los materiales que nosotros ya llegamos a hacer, el tema de las guías, el plan nacional, que tenemos todo para poder compartir. Yo no sé si se va a poder hacer un repositorio o demás, y que el problema de capacitación yo creo que no solamente es a nivel de Paraguay, sino que es a nivel regional, que de repente el docente no es como que visto y no hay una capacitación continua. Entonces, ver formas de manera, utilizando redes, puede ser LinkedIn, el tema del WordPress, cuestiones que sí se pueden hacer para que los docentes puedan tener en e-learning las capacitaciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos viendo eso a nivel país, de poder hacerlo, para no estar también como que sacrificando la vida familiar que tenemos, porque el ir hasta un centro, el ir hasta otro lugar es muy difícil. También Red, que está aquí, la gente de UNICEF y Red, tiene la parte de lo que sería de poder hacer un e-learning
en la capacitación sobre gestión de riesgo en la primera infancia. O sea, tenemos muchas maneras de poder ver y no sacrificar nuestro tiempo también de nuestras familias para poder ir capacitándonos, ver otra manera, ya que los recursos no siempre vamos a poder encontrarlos. Entonces también es una cuestión de que podemos ser más creativos al momento de poder ver otras opciones nosotros como ministerio y poder darle como que los tips a los compañeros para que puedan continuar con la formación. Solo quiero tomar unas palabras que dijo Elena sobre el tema del trabajo en la institución educativa, a nivel también de las instancias descentralizadas, de las UGELs, bueno, en este caso en mi país, tiene esos nombres, ¿no? De las unidades de gestión educativa local, las direcciones regionales de educación. Las alianzas estratégicas que se implementen, que se coordinen con aliados estratégicos, con cooperantes. Nosotros tenemos una buena experiencia en Perú. Antes que nos dieran ese presupuesto, ese PPR, nosotros no teníamos absolutamente nada más que una limitación presupuestal. Las alianzas estratégicas que hemos tenido con UNICEF, con otros cooperantes más, han ayudado al fortalecimiento de capacidades a los especialistas de estas instancias descentralizadas, en las cuales ellos como estrategia utilizaban los talleres de estrategia de cascada. Ustedes de repente también lo han implementado en algún momento, ¿no? Entonces ellos impartían a las comisiones, a las organizaciones que se tienen dentro de la institución educativa, ¿no? El fortalecimiento de sus capacidades en gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y no solamente en la parte preventiva, sino también en la parte de respuesta y rehabilitación. Se tiene que trabajar mucho desde la escuela, ¿no? Se tiene que impartir muchas políticas, como lo dijo el docente, ¿no? Entonces, yo no creo que ustedes tengan nada, al contrario, ustedes han demostrado que en este último sismo había una buena respuesta como país. Al menos a los oídos de nuestro país ha llegado ese mensaje de ustedes. Yo los felicito desde ya y les agradezco esa atención. Yo, igual que nuestros compañeros seguro, hemos traído material. Nos han pesado las maletas, pero lo hemos traído porque queremos de alguna manera compartirlo con ustedes, ¿no? Queremos que también se lleven esa experiencia de Perú, que se mejore y que nos unamos de alguna manera, ¿no? Para que puedan salir cosas mejores. Muchas gracias. A ver, hacemos otra ronda. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Jiménez de UNICEF. Bueno, primero felicitaros por las ponencias y tenía una pregunta. La verdad es que es grato oír que haya un buen presupuesto en el tema de preparación en el sector educación. Preparación no es fácil vender el tema de preparación porque los resultados no se ven tangibles. Y por eso quisiera saber si hay algún estudio económico de rentabilidad, es decir, cuánto se ha invertido en preparación y cuánto dinero ha salvado o cuál sería el costo-beneficio de la inversión que el país ha hecho en preparación. Yo creo que es un tema importante porque a la hora de trabajar con los gobiernos para que ellos puedan implementar o aumentar los presupuestos en preparación, hay que ir con estos ratios para poder ponernos en la mesa y decir que al final es una inversión, no es, o sea, si se está preparando es porque luego hay un beneficio para todo el país. En realidad, toda esta propuesta del PPR inició en el 2013. Nosotros hemos venido trabajando el presupuesto en las cuales han sido divididos por líneas importantes, que ha sido en la gestión de preparación, en la gestión de respuesta, porque nosotros tenemos, la dinámica de nuestro país es así, ¿no? Que las emergencias se presentan en todo el año y nosotros tenemos que tener un presupuesto determinado para poder atender, con estrategias, con recursos que de alguna manera puedan atender inmediatamente a los estudiantes y sobre todo también a los docentes, porque antes solamente teníamos esa mirada. Nosotros estamos en una evaluación de esos costos y beneficios que se ha tenido a partir del inicio del año 2013 hacia la actualidad, hasta ese año. Entonces, aún no tenemos por el momento esos números, pero yo creo que de alguna mirada, dando una mirada a nivel país, hemos logrado o estamos logrando muchas cosas positivas hasta el momento. Hola, muchas gracias. Fernando Cruz, Mexicanos Primero, ONG. Una de mis preguntas será el costo-beneficio, pero otra es que en esta mirada tan adultocentrista,
que es típico. No sé si han tenido la oportunidad de pensar o han tenido la oportunidad de implementar procesos para rescatar la voz de los niños, las niñas y los jóvenes en alguno de estos procesos de gestión de riesgos. Si quieren podemos juntar 3 preguntas y luego respondemos. Acá estaba ella y luego acá ella. Voy a intentar luego allá y luego vamos para allá. Vale. Muchas gracias por lo compartido, Laura Rosales de Compartamos Banco. Se ha hablado mucho del trabajo en alianzas y qué es lo que ayuda, porque al final todos los actores suman una mirada. Bajo esta óptica de la responsabilidad social a la que apelamos todas las empresas, de impactar o retribuir aquello que la comunidad donde estamos presentes nos suma, ¿qué papel han jugado las empresas en los procesos que ustedes desarrollan? O bien, ¿qué papel esperarían? Gracias. Una más, responden y luego pasamos allá. Bien, María del Rosario de León Juárez, directora de una secundaria, para servirles una secundaria rural con un nivel alto de marginación. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo han trabajado el tema de, dentro de la prevención de riesgos y todo esto, el tema de los primeros auxilios a los niños en las instituciones por parte de los directivos, docentes? Lo pregunto porque finalmente lo comentaron en la mañana, esa responsabilidad de los docentes, de los directivos para resguardar la integridad de los alumnos, ¿no? La relevancia que se tiene para que nosotros podamos favorecer esa seguridad, pero al mismo tiempo la carencia de la capacitación. En nuestro caso, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes? Y digo porque en un momento de emergencia es difícil, digo, se bloquean los medios de comunicación y todo, ¿no? Es un caos y es difícil pues llamar a primeros auxilios, Cruz Roja, etcétera, para que nos auxilien en ese tema. ¿Cómo le hacen ustedes? En la primera pregunta del compañero, no recuerdo el nombre del... sí, en cuanto a la... Fernando, nosotros justamente siempre estamos diciendo nosotros que tiene que partir a través de la consulta a los niños, la consulta a los jóvenes. Una de las maneras de poder cambiar realmente muchos contextos es a través de que ellos puedan como que hacer valer su voz. Y al momento que algo necesitamos, yo creo que la mejor manera de hacerlo es a través de una movilización de los niños. Te cuento que en mi país se cambió la ministra porque ellos tomaron el colegio. Niños pequeños tomaron la escuela, jóvenes de la media tomaron los colegios y después eso se tornó ya algo como que yo quiero algo y ya voy a tomar ahora el colegio. O sea, también como que yo creo que la voz de los niños es mucho más fuerte que nuestra voz. O sea, yo apuesto totalmente a que cualquier cambio que pueda haber, tenemos que partir de ellos y ellos tienen que hacer que las autoridades puedan comprometerse con ellos mismos. Yo creo que eso en cuanto a la pregunta. La segunda era el tema de la responsabilidad social de las empresas. En mi país, para mí, es fundamental. El trabajo que hacemos con el tema de gestión de riesgos, no participan las empresas privadas lastimosamente, pero sí la línea que trabajamos en la parte de responsabilidad social con educación vial, porque nosotros trabajamos el tema de educación vial. Y ahí es donde se apuesta, hay una ley de responsabilidad social que lastimosamente todavía no se vetó, ¿verdad? Pero que dentro de la Constitución Nacional de manera genérica está la cantidad que tiene que de repente la empresa tiene que tener algún tipo de... como que darle a la sociedad algo de lo que está viendo. Entonces están apostando en educación y educación vial porque la primera tasa de muerte entre 15 a 25 es por siniestros viales, es mi país al menos. Entonces están apostando en cuanto, yo creo que es fundamental el que ustedes puedan apoyarnos justamente en esa parte, porque generalmente la gente, las cooperaciones no trabajan esa línea. Y el caso de la compañera que preguntó que los primeros auxilios, al menos nosotros siempre, yo creo y estoy convencida de que si no haces alianzas no vas a poder llegar. Un bombero voluntario, o sea, yo hablo en términos como mi país, no sé cómo se llama, quiero que me disculpen, ¿verdad? Si por ahí no es igual acá, la Cruz Roja que está en todos lados,
personas que trabajan, esa capacidad local, solamente el directivo. Nosotros tenemos una red que trabajamos con la Cruz Roja, trabajamos con, tenemos 3 colores de bomberos en mi país, que no solamente son amarillos, rojos y azules, entonces depende de la región, entonces se hacen las alianzas y también con los ministerios de salud, para que puedan llegar hasta las comunidades educativas y se hagan las capacitaciones en primeros auxilios. Es importantísimo de que se pueda llegar a hacer el plan institucional y ponerle a cada docente según su perfil. Quien tenga el perfil, entonces se encarga para poder trabajar y capacitarle a las personas que estén con el perfil de primeros auxilios. Entonces eso nosotros estamos llevando a cabo en mi país. Bueno, nosotros trabajamos mucho con las empresas privadas. Nosotros tenemos convenios inclusive con algunas, en las cuales nos ayudan a identificar algunas instituciones educativas más vulnerables y nos, de alguna manera, ¿cómo podríamos llamarlo? De alguna manera implementan los dispositivos de seguridad en estas instituciones educativas, ¿no? Nos ayudan a poder atenderlas con los dispositivos de seguridad, que no es más que las señaléticas, identificar las zonas seguras. Entonces le dan como una asistencia técnica también a estas escuelas. No son muchas, pero de alguna manera han focalizado alguna zona y nos aportan de alguna manera con este tema. Con respecto a los primeros auxilios, nosotros como Ministerio de Educación y en la línea del PREVAED, nosotros capacitamos a los equipos de respuesta de las instituciones educativas, que no son más que las brigadas. Nosotros tenemos una organización en la escuela, ¿no? Tenemos una comisión, tenemos brigadas, y nosotros como ministerio capacitamos a esas brigadas, pero no queda solamente en capacitación, sino que al final de todo un proceso ellos reciben una certificación. Ya tenemos en alguna manera trabajando en 4 regiones más vulnerables de nuestro país, que es por ejemplo Ica, y ahí está la placa de Nazca, ¿no? Entonces también está en la zona Sierra, bueno, son 4 regiones en las cuales venimos trabajando y tenemos ya un directorio de brigadistas en las cuales suceda algún evento adverso en su zona o en otro lugar, podemos contar con esos brigadistas, ¿no? Sí, ahí tal vez yo sí voy a hacer hincapié en el asunto de que no es solo responsabilidad de los docentes ni de los centros educativos. Creo que es responsabilidad a nivel país, a nivel gobierno. Costa Rica no es la excepción. Los centros educativos igualmente, cuando el presupuesto no alcanza, más que ni siquiera llegamos a lo que la Constitución Política dice, en asuntos de capacitación estamos en un nivel mínimo. En este momento tenemos que buscar alianzas estratégicas internas y externas para que en ese tema de capacitación nos ayuden, ¿verdad?, a implementar. No es lo mismo que a un chiquito o a una población estudiantil le enseñen primeros auxilios de cómo alguien se fracturó y cómo remediar, ¿verdad?, ese tipo de fractura, una persona capacitada, a una persona que le puede hacer aún así más daño. Por ejemplo, en Costa Rica, el Ministerio de Educación tiene alianzas estratégicas con la Comisión Nacional de Emergencias, con el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC se llama, con la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia en contra de desastres en el extranjero, una oficina que se llama USAID, ¿verdad? Y otras más, en donde igual el recurso o el beneficio tanto interno a nivel país como externo tiene que ser con un único fin. O sea, no es solo los docentes, no es solo el director, ni los municipios o juntas de educación, ¿verdad?, sino yo creo que es una cuestión que tiene que tener importancia a nivel país, tanto en Costa Rica como me imagino que en todos los demás. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Saúl González, del Servicio de Asistencia Técnica de la Escuela. Estamos hablando de un discurso que va desde las esferas de gobierno hasta las aulas, al interior de los eventos de desastre, ¿no? Sin embargo, debemos tomar en cuenta que no solo somos los maestros y la escuela responsables del hecho educativo. De hecho, en las escuelas solamente los alumnos permanecen 4 horas y media de recreo con sus pares en el patio. Entonces, las 19 horas restantes
los alumnos están con sus padres de familia y el resto de la comunidad educativa, que incluye los medios de comunicación. Si tratamos de resolver y aminorar los hechos de los desastres ecológicos solo al interior de la escuela, estamos hablando no de una comunidad educativa, estaremos hablando de una isla educativa. Mi pregunta sería, en sus países y en el nuestro, ¿hasta qué grado están cooperando las asociaciones de padres de familia con alguna estrategia, con alguna propuesta para mejorar el impacto, para disminuir el impacto más bien de un desastre de esta magnitud? ¿Están contribuyendo las asociaciones de padres de familia con alguna propuesta para restablecer el servicio? ¿O se están volviendo, como en muchos casos, la mayoría, centrales de pánico y demandantes de derechos? ¿Hay alguna contribución al respecto en este tema? Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones, fueron súper instructivas. Yo tenía como unas preguntas y comentarios. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, bueno, me gustó mucho esto de que se dijera de que se estaba trabajando el tema de los desastres no solamente a nivel de desastres naturales, sino que también a nivel de manejo humano, y quisiera saber qué tipo de desastre incluye eso. Por ejemplo, se habló de bombas, pero también otros tipos como tiroteo, no sé. Un poquito profundizar en eso, creo que es un punto súper relevante que se toma solamente ahora, que ha estado, bueno, por lo menos lo que vamos al seminario ha estado como, se ha perdido de vista, que los desastres no son solamente los naturales. Otra cosa que me gustó mucho, bueno, que en las tres presentaciones se habló un poco de los resultados que están teniendo la normativa, ¿no? Todos estos cambios y los esfuerzos que hablaron, por ejemplo, en la infraestructura, cuántos planes de gestión de riesgos se están llevando a cabo, cuántas escuelas lo están haciendo, cuántas faltan, simulacros, cuántos simulacros se están llevando a cabo. Entonces más o menos se está pensando en eso. Entonces eso creo que es como muy importante, no solamente quedarse en la normativa, sino que también ver cómo se está impactando ya en la escuela. Una pregunta en el caso de Perú, por ejemplo, si yo entiendo esto de la focalización porque se debe a un tema de escasez de recursos, ¿no? O sea, no podemos no tenemos recursos abundantes, hay que focalizarlo en los casos prioritarios, pero justamente los desastres no discriminan. Por ejemplo, no sé, bombas, tiroteos, hay algunos no discriminan, no se puede haber, por ejemplo, el caso de sismo puede que sea más pesado en algunas escuelas vulnerables, pero no solamente estamos hablando de ese tipo de desastre. Entonces, si me pudiera profundizar cómo se pensó eso, bueno, en el caso peruano, o sea, ¿qué discusión tuvieron al respecto? Focalización y desastres, ¿no? Gracias. Buenas tardes a todos, Miguel Vladimir Rodríguez de Colima, director de Educación Pública. Primeramente, pues unirme a la felicitación de los panelistas, excelente sus aportaciones, me llevo grandes cosas, pero también tengo algunas dudas. Hablamos pues de reducción de riesgos, si bien es cierto los desastres naturales es una parte importante del riesgo, pero hay más riesgos con los que conviven los compañeros directores y maestros todos los días. ¿A qué me refiero con este tipo de riesgo? Un atragamiento de algún niño, una caída, cuestiones así. A mí me llamó mucho, yo entré a esta mesa porque venía protocolo. El protocolo se ha dado mucha difusión anteriormente porque nos permite saber cómo actuar en un caso de emergencia, cómo se hace, quién lo hace, y eso nos garantiza actuar de manera precisa y también nos exhibe de una responsabilidad. Los maestros trabajan con niños, con muchos niños, y a veces viven cosas realmente complicadas donde se hace necesario un protocolo. En Colima ya empezamos a trabajar los protocolos, pero en la primera conferencia manejaban que había ya experiencias de protocolos muy concretos, de una hoja, y muy efectivos para poderlos llevar a las escuelas. Yo les quisiera preguntar si nos pudieran compartir algo de esa experiencia. Y otra más, manejamos mucho el tema de capacitación, y realmente es un dolor de cabeza, lo digo al menos en mi experiencia, poder capacitar. México tiene millones de maestros, ¿cómo los capacitamos? ¿Qué estrategia utilizamos?
capacitamos a uno y luego se capacita a 10, esos 10 capacitan a 10, pues ya el último que llegue pues va a quedar, y creo que peor que como estaba. Entonces también preguntar cuál ha sido la estrategia de capacitación en estas experiencias que nos muestran. Muchas gracias. En cuanto al tema de los protocolos, en la guía didáctica, que es justamente el plan institucional, van a encontrar las hojas que hablan de una para cada situación. O sea, una sola hojita. Entonces es muy importante el material. Como es tan corto el tiempo, no pude ni siquiera mostrar todas las diapositivas para mostrarles, ¿verdad? Pero si por ahí se da para poder mostrarles cómo queda, pero todo eso yo apuesto a la tecnología para el tema de las capacitaciones. Justamente una especialización que hice en innovación educativa habla de la universidad abierta, en donde todos en el momento que pueda se lleva a cabo su capacitación. Si yo llego a las 8 de la noche, empiezo a hacer, y también tengo una certificación que es validada por el Ministerio de Educación de mi país. Entonces es muy importante apostar a que puedan llegar las masas y que no tenga que tener un costo, porque tiene un costo allí de repente humano, un costo financiero, que no todas nuestras instituciones van a poder llevarla a cabo. Entonces es muy importante de poder virtualizar el tema de la capacitación en algunas situaciones puntuales, ¿verdad? Lo que es el tema de gestión de riesgos es bastante explícito, la parte donde hay al menos la teoría, así también lo que sería la parte de primeros auxilios. Una maniobra de Henrich, que es la que acabas de decir, de atragantamiento, es muy fácil porque te muestra paso a paso cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, es una cuestión de que apostaría a eso, porque no tenemos recursos, al menos yo como Paraguay, para poder llegar a todos. No puedo hacer prevención porque estoy haciendo respuesta, porque solamente es eso lo que se ve, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, si quiero cambiar realmente, tengo que ir a la prevención, porque voy a ahorrar 7, en vez de $7, como siempre dicen, por 1, que es la prevención. Entonces apuesto 1000 veces a la prevención, pero la única forma que puede llegar ahora es de una manera virtual para que pueda llegar a todos. Un repositorio, un e-learning a través de una plataforma que podemos hacerla a través del Ministerio de Educación y Ciencias. Creo que fueron esas dos tus preguntas en cuanto, ¿verdad? Muy bien. Yo sí quiero ir directo al tema de cómo trabajamos el plan de gestión de riesgo de desastres y de contingencia en la institución educativa. Aquí, el que elabora este documento, este instrumento, no solamente es el directivo con una comisión. Aquí interviene mucho lo que mencionaban por ahí el señor, los padres de familia. Los padres de familia tienen que saber identificar las amenazas que están en su entorno e internamente de la institución educativa. ¿Correcto? Ahora, mencionaban también, pero ¿cuáles son esas amenazas? ¿Tienen características? Sí, tienen características, son diferentes. Unas son antrópicas, ¿no? O sea, generadas por el hombre, ¿verdad? Y otras son amenazas naturales, como los conocemos, ¿no? Que pueden ser los sismos, pueden ser las lluvias, inundaciones, etc., ¿no? Y también hay otras más, que ya lo dejo como tarea para que vayan averiguando ustedes. Pero la participación de los padres de familia es importante. Nosotros, en la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastre y de contingencia, formamos una comisión que va a elaborar, pero también en un momento cuando ya está estructurado ese plan de contingencia o de gestión de riesgo, socializamos estos planes, no solamente con los padres, sino también con las instancias locales, los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque ellos me van a decir dónde están esas amenazas en el entorno de la institución educativa, ¿no? Entonces, eso va a ser mi orientador para dar prioridad a las amenazas según la clasificación que yo he identificado. ¿Correcto? Muy bien. Sobre los simulacros. Por ejemplo, en Perú, en las normas del desarrollo, de las orientaciones de desarrollo del año escolar, se implementan 5 simulacros. Durante muchos años ha sido así. Este año, 2018, solamente se van a implementar 4. Hemos dicho, ¿no?, que hay una evolución, también una involución también. Pero en las orientaciones que damos a las instituciones educativas mencionamos de que deben haber simulacros inopinados, que ellos mismos deben de programar. O sea, no se rigen solamente lo que el ministerio menciona que implementen, sino que también la escuela autónomamente tiene que programar esos simulacros inopinados.
Quería hablarles un poco sobre las brigadas y los protocolos, lo que mencionabas. Nosotros tenemos muchos protocolos. En verdad no pude terminar la diapositiva, pero sí se lo van a llevar porque es un material que tienen que tenerlo ustedes. Tenemos muchos protocolos. En la parte de preparación, nosotros hemos elaborado protocolos para la respuesta para estas brigadas. Nosotros debemos tener en claro, no podemos responsabilizar a un niño menor a que atienda a otro niño mayor o a otro niño de su edad. En los protocolos menciona claramente del Ministerio de Educación de que el niño, si bien es cierto, es parte de una brigada porque se identifica dentro del aula dónde es que debe estar ubicado, pero dentro de las funciones que tiene él no es atender a una persona que ha sido afectada con las características que quedaron por ahí, ¿no? De fractura, no. Lo que su función es avisar a su tutor o avisar al profesor de que hay una persona herida y que tiene que ser atendida. No podemos responsabilizarlos a los niños ante ciertas circunstancias, ¿no? de tanta responsabilidad. Muy bien, tenemos protocolos también de entrega de niños. Los padres de familia en una situación de emergencia tienen un rol importantísimo. Hay un video, ojalá lo haya traído ahí, de una experiencia en Ica. Hubo un sismo en las cuales esa institución educativa tenía cámaras de seguridad, habían implementado cámaras de seguridad, y se ve de que comienza el sismo y los niños, increíblemente, discúlpenme que lo diga así, salen de forma ordenada a la zona segura que está en el patio. Llegan unos minutos después, se ve en el video de que casi se bajan de alguna manera el portón de la escuela los padres de familia, desesperados por recoger a sus niños, ¿no? Y ellos generaron en los estudiantes todo un cambalache, como se dice, ¿no? Una desesperación, nerviosismo, ahí comenzaron a llorar, hicieron lo que no hicieron cuando deberían haberlo hecho, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra eso? Que nosotros no solamente debemos trabajar en la escuela, la comunidad educativa está conformada también por los padres de familia y nosotros hacemos mucha incidencia en ello. Hay protocolos de entrega de niños para situaciones de emergencia, en verdad yo los tengo. Yo se los voy a dejar porque es una propuesta como a mi país, pero en este caso todo se puede fortalecer, ¿no? Con respecto a la atención de instituciones educativas focalizadas, tenemos un presupuesto para instituciones educativas más vulnerables, por eso que la llamamos focalizadas. Son vulnerables, ya lo dije, en la parte de infraestructura, son las más lejanas porque atendemos a instituciones educativas que no son capital de, o sea, no son capitales de ciudades, sino que están en zonas rurales, la gran mayoría. Entonces la hemos identificado y estamos trabajando arduamente con ellas, porque hay un presupuesto para ellas, para talleres de capacitación y para otras acciones más. Pero las que no atendemos, les comentaba que tenemos una estrategia. Dentro de las DRE y UGEL existen especialistas de educación ambiental que implementan el enfoque ambiental, que enmarca 4 grandes componentes, y uno de ellos es la gestión de riesgo. ¿Y qué dice en nuestra ley de educación que les mostré? Que se tiene que trabajar el enfoque ambiental y la gestión de riesgo de desastres a nivel nacional. Entonces, los especialistas estratégicamente que no ven el programa PREVAED, ellos se encargan de armar también en conjunto las capacitaciones para aquellos docentes que se encuentran en estas instituciones educativas que también deben. A ver, ¿cómo les digo? La emergencia no discrimina, ¿no es cierto? La emergencia afecta a todos, inclusive a los que no han sido focalizados, que desde ya son vulnerables, ¿no? Entonces, nosotros cuando salimos a atender, en este caso, según los niveles de atención de emergencia, también atendemos a ellos. O sea, nosotros tenemos una estrategia de los kits pedagógicos ya educativos, en las cuales nosotros cuando hay una emergencia también atendemos, aunque no sean focalizadas las escuelas. Entonces, hay toda una estrategia grande, ¿no? Muy bien, gracias. Me queda minuto 59. En cuanto a lo que el compañero sí enfatizó, en efecto, aparte de los desastres naturales ya conocidos, ¿verdad? Y que son de diversa forma que se presentan, están lo que son de origen humana. Entre los ejemplos en las escuelas o instituciones de Costa Rica están los siguientes ejemplos, que igualmente yo en este momento que abordo la dirección de planificación, creo que para la toma de decisiones acerca de las autoridades es necesario tener estadísticas y tener series históricas. Y de este tema no queda duda que es importantísimo.
Entre los ejemplos que nos hemos encontrado más comúnmente en los centros educativos es que se presentan accidentes laborales, ya sea a funcionarios propios del centro educativo, ¿verdad?, como a los que son contratados, amenazas de bomba, ¿verdad?, secuestros que se ha dado, las cuestiones de lo que es organismos o bandas ya criminales, ¿verdad?, se ha dado en algún sentido, contaminaciones, disturbios, ya sea en la comunidad que esté afectado indirectamente el centro educativo, apagones en el centro educativo, explosiones, muchos comedores escolares trabajan con lo que es cilindros de gas, no están exentos, ¿verdad?, que haya una fuga de gas en algún momento, incendios, ¿verdad?, bueno, entre otros, hay otros más, ¿verdad? Lastimosamente no tuve el chance de pedir un reporte actualizado de cuáles son las estadísticas, ¿verdad?, a ver cuál es el accidente que más es representativo en los centros educativos. Pero sí, yo conversando aquí con el compañero Walter Muñoz, que es el director de Infraestructura Física Educativa, sí ya nos quedamos en mente, ¿verdad?, de que en efecto una toma de decisiones, por lo menos a nivel presupuestario del Ministerio de Educación para el siguiente año, o la formulación presupuesto del 2019, es asegurar los centros educativos, ¿verdad?, y asegurar a los estudiantes también. Creo que es una cuestión que en este momento, en la mañana escuché que un centro que era privado, inmediatamente después de la catástrofe que hubo con los sismos que hubieron en este país, inmediatamente ya el seguro respondía, pero los otros centros educativos, ¿verdad? Si costó en algún momento levantar un centro educativo y que los chicos fueran, ¿verdad?, ya sea por N cantidad de gestión, ¿verdad?, que hayan presentado, ¿verdad?, los trámites administrativos siempre son engorrosos, pero en una cuestión de catástrofe eso en minutos se va. Entonces, en efecto, creo que una buena apuesta que es responsabilizar a lo que es el Ministerio de Educación en cuestiones de instituciones educativas, a asegurar, ¿verdad?, los centros educativos como tal y a la población estudiantil. Que va la orden. Voy a hacer una pregunta al público. Si alguien tomó por equivocación una bolsa de manta de CREFAL con un folder de UNICEF y otros materiales, estaba en la plenaria en el auditorio principal, si se la puede dar a alguien del staff, por favor, si la vieron o saben que alguien la vio. Bueno, aquí llegaríamos al final de esta mesa. Yo me quedé con una pregunta aquí porque ya no me dio tiempo de hacerla, pero que me parece que faltó discutir dentro de los protocolos y de la normatividad. Se habló mucho de la prevención, se habló mucho de lo que se debe hacer en el momento, pero me parece que después de la experiencia del 19 de septiembre en México, la respuesta posterior al desastre fue muy problemático en México, y creo que no sé si está dentro de la normatividad, si deba ser parte de los protocolos de, bueno, pasó el desastre, ¿qué hago con el desastre ya aquí? ¿No? O sea, como poder ver, acá en el temblor, pues no llegaban los papás y los maestros, ¿qué hacían con los niños? Me los llevo a mi casa, me quedo aquí hasta medianoche, y si no aparece el papá, ¿qué hago? Se cayó la escuela y los documentos para comunicarme con los papás estaban adentro y tengo a los niños. O sea, como que nos hemos concentrado mucho en cómo actuar. En México desde el 85 se implementó mucho la cuestión de los simulacros, que creo que fue muy bueno y por lo cual no hubo más desastre en el del 19, ¿no? Pero posterior a eso, por ejemplo, me llamó mucho la atención que en Paraguay hablaban de estas escuelas, espacios temporales de enseñanza. Acá, hasta la fecha, hay niños que no tienen escuela y ya han pasado cuántos meses. O en Oaxaca, que no para de temblar, y donde hace una semana volvió a temblar y en Pinotepa se cayeron, que no era donde se habían caído antes, ¿no? Entonces, ¿cómo responder ya con el desastre enfrente, ¿no? ¿Qué hacen los maestros después de que, cómo retomar la vida escolar y regresar a esta normalidad que se comentaba, ¿no?, en algún momento, y que creo que debe quedar dentro de los protocolos o la normatividad? Y que, bueno, aquí nos quieren hacer otro comentario.
Entonces, bueno, este no es un tema nuevo, es cierto. Se ha trabajado desde hace muchos años en reducción de riesgo, pero también había justamente esa duda, ¿qué se hace después? Entonces, hay capacitaciones ya desarrolladas, hay materiales ya desarrollados justamente para cómo tienes que responder en una emergencia en el sector educativo. Entonces hablamos de una primera etapa en donde los niños llegan, que se hace apoyo psicosocial y cuáles son las estrategias que utilizas ahí. Hay otra etapa en la que haces una parte del currículum que no es todavía el currículum formal y luego hasta llegar al currículum formal. Entonces hay acciones, hay materiales. En Ecuador se utilizó los materiales en base a unos materiales que tiene Perú, donde están lineamientos para cada una de las fases de la respuesta educativa. Y también hay un documento que lo sacó UNICEF hace un par de años, que son protocolos escolares de emergencia, donde se hizo un mapeo de dónde había protocolos, y sí que los había. Puerto Rico tiene protocolos, República Dominicana tiene protocolos. Entonces también hay un documento donde se establece esa parte. Entonces lo que pasa es que a veces cuando hablamos de gestión de riesgo, pensemos que la gestión de riesgo no es solamente la preparación y la prevención. La gestión de riesgo es todo y tiene que abarcar justamente hasta la resiliencia. Entonces, sí, y les podemos dejar esos materiales también. Gracias. Voy a preguntar bien porque no sé si existe este repositorio, pero en cuanto se tenga la información en las mesas que van a seguir se les informará por dónde se va a poder acceder. En el sitio del INE, ya les vamos a dejar la dirección, hay un repositorio de absolutamente todos los materiales que hemos encontrado y están además categorizados por temas y por pilares. Entonces ahí está todo eso.